Iván González Ferreira, la carga de Guaraní, pelota que viene para Camacho, remata al arco, el rebote, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! El remate de Camacho, el arquero da rebote y habían dos jugadores de Guaraní allí listos para empujar, listos para meter en lo último de la primera etapa, en el último segundo del primer tiempo. Lo hizo Marcelo Palau, sí señor, lo hizo Marcelo Palau, el número 8, capitán de equipo, el primero del partido sobre los 44. Qué buena fue la carga de Guaraní. Guaraní tiene mucha gente con la que llega. Le dio de derecha, algo muy raro en Camacho, pero le dio muy bien. Y ahí Palau, cuando iba a marcar Hernán Rodrigo, si no lo marcaba Palau, lo marcaba Hernán Rodrigo. Y ahí se le anticipa el Charrúa, un jugador que se le suma a estos jugadores en ofensiva, un jugador que tiene gol, un volante que busca el arco rival también. Pasa la barrera y es gol, ¿eh? Porque no es una cuestión de perfil, está en el medio prácticamente. Le pega Camacho, Barrera, Borja, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Enrique Borja. A los 41 de este segundo tiempo, Guaraní sella la victoria definitivamente. Llega al segundo tanto del partido, la gente celebra, la gente vibra, la gente disfruta. A Borja, que estaba en la barrera, aprovecha muy bien que la pelota se quedó allí y termina sometiendo la portería ante la salida de Arévalos. Gana el legendario por 2 goles contra 0.